Ingeniería del ocultismo. Sí, hagamos de cuenta. Muy bien. ¿Y qué hicieron después? Es lo que siempre digo, apenas me lo preguntan, apenas me lo dicen, porque yo no sé. Digámoslo así, que no me sorprendería si descubriera que todavía están acá y que están gobernando todo, no me sorprendería. Los textos antiguos dicen que estos individuos vivían mucho tiempo, mucho tiempo. Así que técnicamente también esos mencionados ahí podrían estar vivos todavía. Ahora bien, según el sacerdote Manetón Rosso, que estudió las dinastías, pueden vivir entre 35.000 y 40.000 años humanos. Que es algo sobre la cual obviamente muchos se ríen porque dicen... Ahora bien, ¿estamos seguros de que nos podemos reír de eso? Porque sobre la Tierra hay mariposas que viven 24 horas y tortugas que viven 200 años. Es decir, hay seres vivientes que viven 4.500 veces más que otros, pero están compuestos por el mismo ADN, por la misma química biológica, por las mismas moléculas, por los mismos átomos, respiran el mismo aire, viven en el mismo ambiente, pero uno vive 4.500 veces más tiempo que el otro. Si estos individuos vivieran 35.000 años, eso sería solamente 500 veces más tiempo que nosotros. Es decir, que tenemos enfrente la prueba concreta de que el mismo ADN puede generar vida que se prolonga 4.500 veces más que la de otros. Es decir, que no hay nada de qué reírse. Basta tener la mente abierta. De otra forma, se entra en el dogmatismo y se dice, no, eso no es posible. De eso no quiero escuchar hablar. Pero bueno, calma, no vamos a hablar de eso, no se haga problema, pero yo sé que es cierto, ¿ok? Así que estos individuos vivían mucho tiempo. Ahora bien, Josefo en la antigüedad judía, en las guerras judías, en la sexta parte, en el sexto libro, dice que cuando los romanos llegan a Jerusalén en el año 70 después de Cristo, porque se habían cansado del movimiento mesianista, etc., así que conquistan Jerusalén, y Josefo en la guerra judía cuenta esto y dice que en el mes de Artemisio, es decir, después de la Pascua judía, cuando llegan los romanos, los sacerdotes, después si tenemos tiempo hablaremos de eso, porque no sé si tenemos tiempo hablamos de los sacerdotes, se escucha una voz, se siente un gran ruido, y se escucha una voz en la parte interna del templo, nosotros lo llamamos templo, pero que era el lugar donde vivían estos individuos, porque la palabra se traduce como templo, pero significa otra cosa, una voz que dice, nosotros nos vamos de este lugar, y después de lo cual dice, y se vio una visión que si no hubiera habido tantos testigos, nadie lo creería. Carros celestes volaron en círculos sobre la ciudad entre las nubes. Esto lo dice Josefo en el año 70 después de Cristo. Pero lo interesante es que Tácito cuenta la misma historia en su libro Historia, libro quinto, capítulo 13. Cuenta exactamente la misma cosa y él dice que se escuchó una voz desde lo alto que decía, los dioses se van. Lo dice Tácito, Historia, libro quinto. Pueden haber sido personajes literarios, pero se habla de carros celestes, de naves que vuelan en círculos sobre Jerusalén entre las nubes. Sí, de ellos. El Enuma Elish. Es la madre, sí. Sí, puede venir acá, por favor.
si usted nos puede explicar sobre los libros de Zecharia Sitchin, que según él explica, da una lectura propia, digamos, lógica de lo que puede haber sucedido, ocurrido. Estaba pensando en Abraham, el padre de Abraham, a mí me parece, había nacido en Babilonia, y que estos Anunnakis se conectaron quizás también en un nivel más social, lo que explicaría ciertas cosas entre los sumerios, los Anunnakis y los Elohim en la Biblia. Quería saber su opinión. Sí, no es que hicieron una conexión, sino que directamente lo copiaron. En el sentido de que, y esta es otra de las cosas extrañas, digamos que la Biblia es hija del Enuma Elish, de la Trajasis y de la epopeya de Gilgamesh. Estos son los 3 textos de donde fueron copiadas todas las historias del origen en la Biblia. Es decir, el Génesis es una copia de esos, empezando con la historia de la no creación, etcétera, etcétera. Ahora bien, todos nosotros hemos estudiado historia, y todos nosotros en los libros de historia vamos a encontrar escrito que esos son mitos, fábulas, leyendas. El Génesis, que es la copia reescrita de esos libros, está siendo definida como una verdad inspirada por Dios. Miren el nivel de viveza de esta gente, porque todos les creyeron. Los originales son mitos, son fábulas, la copia reescrita es una verdad inspirada por Dios. Pero bueno, de algún lado tenían que sacar un Dios, ¿o no? Exacto. Lo copiaron. Así que lo que dice es cierto, más que hacer una conexión, es decir, la historia, es decir, haciendo de cuenta que Abraham sí existió, Abraham era sumerio. Y sobre este hecho diría que no hay posibilidad de duda. Abraham era sumerio, es decir, que toda la historia nace con ellos. Tanto es así que la Biblia nunca habla explícitamente de los sumerios. Habla de todos los otros pueblos, pero nunca de los sumerios, que era el país más importante de todo Medio Oriente. ¿Por qué no habla de ellos? Porque son ellos mismos. Tal vez sea así, ¿eh? ¿En qué momento dejó de ser un libro de guerra para ser un libro religioso? Sí, bueno, el pasaje de ser un libro de guerra a un libro de teología ocurrió, como decía recién. ¿Por qué la teología eligió un libro tan complicado? Porque era el que, en esa época, era el que, como la teología, obviamente hablamos de la teología occidental, ¿no? Porque la teología oriental tiene otros libros y de la Biblia, obviamente, ¿no? De la Biblia no saben absolutamente nada. También porque la Biblia es la historieta de un diario comparada con los textos orientales, porque es una historieta, un librito, una historieta como las de Giovanni Marmotta. Pero lo digo con respeto, en el sentido de que yo la estudio desde hace muchos años y por eso tengo que decir cómo son las cosas. Es decir, si agarramos el Mahabharata, que es la Ilíada y la Odisea juntas multiplicados por 20 y lo ponemos al lado de la Biblia, entonces se ve que es cada uno. Ahora bien, cuando el sacerdocio de Jerusalén tomó el poder, tomó el control de ese libro, obviamente se autonominó el intermediario con el jefe, que desde aquel momento en adelante, es decir, hablamos después del exilio babilonio, no se lo vio más, a Yahvé, así que comenzó la elaboración teológica. ¿Ok? Es decir, en el sentido de que comenzaron primero a decir que Yahvé era el más grande, para después hacer creer que era el único. Porque, como hicieron todos los pueblos, ahora nosotros, evidentemente, tenemos ese libro, y ese libro, con la colaboración que hizo astutamente Pablo, porque todo nació de Pablo, los evangelios fueron escritos después de las cartas de Pablo, así que entonces los evangelios son hijos de las cartas de Pablo. Y entonces, ¿qué pasó? Él inventó astutamente este personaje y tuvo éxito de, entre comillas, vendérselo al mundo greco-romano. E incluso esto puede ser algo simplista, porque en realidad él puede haber estado operando para familias importantes del mundo greco-romano para crear todo esto, porque sirvió para instalar un nuevo sistema de control. Y así que usaron este personaje, como este personaje era un predicador judío, y además un predicador judío mesías, el mesías era el de los judíos.
Y además, el que estaba prometido en el Antiguo Testamento, no el de los cristianos. El de los cristianos es una invención teológica, un invento total, la considerada figura crística. Después, que el mensaje sea justo, que sea un mensaje de amor, es otro tema, porque si es un mensaje válido, es válido independientemente de quien lo diga. No ese es el problema, obviamente. Digamos que si el mensaje de amor es válido, no es que tenemos que esperar a que lo diga Dios, lo entendemos nosotros solos. Pero más allá del mensaje, repito, yo no estoy haciendo un juicio de mérito sobre... Pero ese personaje del libro fue inventado, por lo que se buscaron toda una serie de pasajes que permitieron crear las conexiones. ¿Para qué? Basta con pensar que en los primeros siglos del cristianismo predicaban sobre unos 40 o 50 salvadores, todos diferentes entre sí, no coincidían ni siquiera con el nombre Jesús. También incluso porque llamarlo Jesús es una invención latina, porque habría que llamarlo Josué, y no Jesús. Porque su nombre es Josué, todos los Josué de la Biblia son llamados Josué. A ese lo llaman Jesús para diferenciarlo, y no, él se llama Josué, como todos los otros. Hagan un libro nuevo que diga Josué. Sería lo correcto, ese era su nombre. ¿Qué hizo Constantino? Él entendió que esta nueva corriente de pensamiento podía convertirse en un instrumento muy eficaz para unificar, así que llevó todos los libros a Nicea y dijo: ustedes van a salir de acá con una sola verdad, a todas las demás las desechamos. Ahora bien, ¿cuál es esa verdad? No me califiquen. Van a salir de acá con una sola, las otras van a pasar a ser heréticas y las vamos a hacer desaparecer a todas. ¿Qué fue lo que pasó? Si hubiesen salido con otra cosa, ahora creeríamos en otra cosa. Si Pablo, en vez de hablar de Jesús, hubiera elegido hablar de Apolonio de Tiana, su contemporáneo, que hacía las mismas cosas que hacía Jesús, ahora seríamos apolonianos en vez de cristianos.